a Dios porque nos permite estar un día más aquí y estar en su presencia y honrarlo y glorificarlo porque Él solo lo merece. El día de hoy Dios me permitió hablar de un tema que es importante para cada uno de nosotros en nuestras vidas y más que nada guardarlo para la honra y gloria de Dios. El tema de hoy es una vida santa en Dios. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, versículo 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Toma asiento. ¿Qué busca Dios de nosotros, de nuestra vida? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, fue por aquel deseo de buscarle, por aquel deseo de seguir al Señor, por aquel deseo de buscarlo, de buscar cada día su palabra, de buscar cada día ser más como Él. ¿A qué nos llama el Señor? Desde el momento en el que nosotros entregamos nuestra vida a Él, nos llama a vivir una vida en santidad. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nada más nos dice que en una parte o que en cierta área de tu vida o solamente cuando estás aquí o vienes a la iglesia. Nos dice en toda vuestra manera de vivir. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en nuestras casas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, que demostremos y que vivamos esa santidad de nuestro Señor Jesucristo, al cual fuimos llamados para vivir en Él. ¿Qué significado tiene la palabra santidad? Dice que es la perfección absoluta de Dios y la manera en que los creyentes deben vivir. Si vemos, la santidad viene desde nuestro Dios, viene desde el carácter que representa a Él y cómo Él busca que a través de cómo nosotros buscamos al Señor, que nosotros también seamos santos como Él lo es. Así como dice: sed santos porque yo soy santo. Porque si estamos delante de Él, si venimos delante de Él, es porque debemos de vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque no venimos aquí solamente porque queramos o nos sintamos solamente a gusto, o porque queramos venir aquí solamente a lo mejor para convivir un rato. No, estamos aquí para honrarlo y glorificarlo a Él, para servirle en todo, en cada una de las áreas de nuestra vida. Dice que también santidad significa pureza espiritual y la perfección absoluta de Dios. Un Dios realmente perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es perfecto en todos los ámbitos y en todo en cuanto a nosotros lo queramos ver. Es santo y su nombre es santo, y así como Él es santo, busca la santidad en nosotros. Él es perfecto, Él es digno de alabar, de glorificar, de servirle. Y estamos aquí porque le amamos y porque anhelamos buscarle cada día, y que cada día su carácter de Él se refleje a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestro testimonio, a través de
esa santidad que nosotros debemos de guardar en nuestro Señor. Se ve reflejado la transformación que Dios hace en nosotros cada día. Y a veces, aunque sea un poco, muchas de las ocasiones, el escuchar la palabra santidad, muchas veces a lo mejor no la comprendemos del todo. A lo mejor no entendemos realmente lo que es. ¿Qué es vivir una vida en santidad en el Señor? Dice que seamos santos en todo, en toda vuestra manera de vivir. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, nuestros pensamientos, en quién están, si están en Él o en qué están. Nuestra boca, qué es lo que habla, qué es lo que dice. Habla de Él cada vez que abro mi boca, cada vez que abro mis labios. Se refleja el carácter de nuestro Señor en nosotros, o qué es lo que reflejamos a través de nuestras vidas. Dice que del hebreo en general, santo es lo que es sagrado, separado de lo común. Además de referirse a que es aquello que no está contaminado, que tal vez que incluso se aplica al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca que así como Él es santo, su pueblo también sea santo y seamos santos como Él lo es. Él nos llama a vivir una vida en santidad. Vamos a ir a Levítico 11:45. Para ahí si alguno de ustedes me ayuda a darle lectura, por favor. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Si vemos ahí al pueblo hablaba Él al pueblo de Israel y decía: seréis pues santos, porque yo soy santo. Desde ese entonces el Señor buscaba la santidad en su pueblo, buscaba que su pueblo le buscara. El Señor quería que su pueblo fuese santo, quería que le buscara de tal forma que representara esa santidad que Él tiene, ese carácter que se ve reflejado en Él. ¿Cómo es que eso es reflejado a través de la forma en la que vivimos? En esa santidad que debe de haber en nosotros. En cómo debemos de dirigirnos incluso hacia los demás. En cómo le hablamos incluso a los demás. Cómo compartimos de Él con los demás. Y todo ello da testimonio de la santidad que hay en nuestro Dios. De cuán santo es Él, de cuán por ello, por el simple hecho de que Él es santo, como por ello Él merece toda honra, merece toda gloria, no merece cualquier cosa, como merece lo mejor. Entonces, ¿cómo voy a presentar mi vida delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar yo delante de Dios?
vida lejos, apartada de Él, o contraria a lo que Él busca de nosotros, o con una vida en santidad, con una vida conforme a su voluntad, con una vida en la cual se refleja su carácter de Él en nosotros. ¿Cómo voy a ir delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Hasta el hecho de a lo mejor venir y compartir de la palabra de Dios. Dios busca que cada uno de nosotros vivamos una vida santa, que lo representemos aquí, porque somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él, a través de su misericordia, de su bondad, de su amor, ha hecho en nuestras vidas, y cómo realmente hay una transformación en cada uno de nosotros. Porque las personas allá afuera observan y ven muchas veces cómo es nuestra vida, cómo vivimos el día a día. Porque a lo mejor tú dices, yo soy cristiano, y tu vecino, la persona que vive ahí en tu comunidad, te conoce y ve cómo eres diariamente en tu vivir, y qué estamos reflejando en nuestra vida día a día de su santidad, de lo que Él es, de lo que Él representa. ¿Qué es lo que estamos reflejando? Si estamos reflejando realmente esa santidad en Dios, si estamos viviendo una vida en santidad o no, para honra de Dios, para dar testimonio de Él, para hablar de Él. Porque dice que nuestra vida es como una carta leída allá afuera. Entonces, ¿qué testimonio nosotros estamos dando realmente de quién es Dios a través de nuestras vidas y a través de lo que Él ha hecho en nosotros, de la transformación que realmente ha hecho en nosotros? Muchos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestra vida a Él y vivíamos aquel primer amor, muchos nos pudieron haber dicho, ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, ya cambiaste, ya no vas a esto, ya no te he visto aquí, ya no te veo tanto en las cosas que hacías, ya no veo que estés en lo mismo en lo que estabas antes, te veo diferente. Incluso muchas veces dice, veo en tu cara algo muy diferente. Y cuando vivimos ese primer amor, anhelamos servirle, anhelamos seguirle, anhelamos buscarlo. ¿Por qué? Porque queremos conocer más de Él. Y el hecho de conocer más de Él nos lleva a entender que no servimos a cualquier cosa, sino que servimos a Dios, un Dios santo, un Dios digno, un Dios que merece toda la honra, un Dios que merece toda la gloria. Entonces, ¿cómo yo voy a vivir mi vida para Dios? ¿La voy a vivir en santidad o la voy a vivir lejos de Él? ¿Voy a tomar en vano las palabras de Él cuando nos dice que seamos santos como Él es santo? ¿O realmente vamos a tratar de vivir una vida en santidad para Él? Vamos a ir a Éxodo 3:5. Dice así, y dijo, no te
acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿A quién decía esto Dios? Hablaba a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, si leemos un versículo que dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ven aquí. Dios le hablaba a Moisés y se dirigía hacia él, pero conforme se acercaba a la presencia de Dios, conforme se acercaba a ello que Moisés había visto, dice en el versículo 3, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y conforme se iba acercando Moisés a la presencia de Dios, Dios le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué decía eso Dios? ¿Por qué decía no te acerques, quita tu calzado? Porque le dijo, porque en el lugar en que tú estás, el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Pero por qué era así? Porque la presencia de Dios estaba ahí, estaba en ese lugar. ¿Cómo entonces nosotros nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo entonces nosotros nos acercamos a Dios? Entendemos que donde está Él, que cuando nos acercamos a Él, que cuando lo buscamos a Él, Él es santo en todo momento. Donde quiera que lo busquemos, Él no deja de ser santo. Entonces, ¿cómo te vas a acercar a Él? ¿Cómo vas a vivir tu vida en Él? Porque si somos guiados por el Espíritu Santo, y así como le dijo a Josué, que donde quiera que Él fuera, Él estaría, así con nosotros también. Entonces, si Él está conmigo, donde quiera que yo vaya, ¿cómo vivo mi vida? ¿Qué estoy reflejando con mi vida de Dios? ¿Qué estoy reflejando a través de lo que yo vivo, de lo que yo digo, en cómo pienso? Incluso a lo mejor pudiésemos decir, pero las personas no ven cómo pienso, las personas no se dan cuenta ni siquiera de lo que estoy pensando de ellas, de lo que digo de ellas. En mi mente no, ellos no, pero Dios sí. Dios sí lo ve. Él nos conoce a la perfección, conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos y cómo nos dirigimos a Él y cómo estamos delante de Él. Si realmente tratamos de vivir una vida en santidad o no. ¿Cómo vivimos en Él? ¿Cómo nos acercamos a Él? Y cuando Dios nos habla a nuestras vidas y busca que nuestra vida sea santa, que nos santifiquemos cada día conforme vivimos nuestro caminar en Él, ¿cómo nosotros nos acercamos a Él? ¿Entendemos que realmente Él es santo? ¿O simplemente lo hemos escuchado y lo conocemos y sabemos que es así, pero realmente lo hemos entendido? Realmente hemos entendido lo que representa el decirle a Dios que Él es santo, lo que representa que Él diga que Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Qué estamos reflejando a través de nuestras vidas allá afuera? ¿Qué testimonio estamos dando de Él allá afuera, donde quiera que vamos?
persona, incluso en nuestro hogar, cómo vivimos, porque tal vez ahí los únicos que nos ven es nuestra familia, pero es ahí donde también debemos de dar testimonio de Dios, incluso aunque tal vez tu familia crea, o incluso aunque no crea, con más motivo mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y esa santidad que Él busca de nosotros. Y que no estamos aquí porque seamos forzados y porque estemos obligados a venir aquí, o que no lo sigamos a Él porque alguien nos obligó, sino porque lo hacemos de voluntad y lo hacemos porque lo amamos a Él y queremos que Él se refleje en nuestras vidas cada día. Queremos que su carácter de Él se refleje en nosotros. Porque, como dice su palabra, incluso, aunque a veces no lo vemos, nos descuidamos a veces un poco de levadura leuda toda la masa. Incluso un poco que nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque a veces dije algo y tal vez trato de justificar, aunque a veces viví algo o hice algo, trato de justificar, o en mi carne trato de justificar y digo, no fue mucho, no pasa nada. Y a veces eso que tomamos en poco, eso que decimos, no es nada. El día de mañana lo vuelves a hacer y dices, no es nada. Lo vuelves a hacer y vuelves a decir lo mismo. Y poco a poco se va haciendo más grande. Y poco a poco, cuando menos te das cuenta, tal vez incluso estés lejos de lo que realmente Dios busca de ti. Entonces, hermanos, que busca Dios de nosotros, que nos acerquemos a Él y que lo busquemos a Él en santidad, con una vida en santidad. Es ahí donde debemos reconocer la santidad de Dios en todo momento, donde quiera que vamos. A través de su Hijo Jesucristo mostró el amor que tenía por nosotros, y ahí también se ve reflejado a través del carácter de nuestro Señor Jesucristo, la santidad que hay en Él. Entonces, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? Una vida bajo la voluntad de Él, una vida bajo lo que Él quiere, porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable y porque es perfecta. Aunque a veces se nos olvida, y aunque a veces queremos hacer incluso nuestra propia voluntad, y nos vamos alejando de lo que realmente Él busca en nosotros, de su voluntad. Ahí mismo en Éxodo, vamos a ir al capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 11. Dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cuando oímos estas palabras, cuando leemos este versículo, dice, ¿quién como tú? ¿Quién como Él? Dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad?
terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. La magnificencia de Dios, muchas veces incluso con nuestras propias palabras no la pudiésemos describir, porque es mucho más grande incluso el entendimiento que nosotros tenemos como humanos. Va mucho más allá de lo que a veces nuestra capacidad humana puede llegar a comprender. Y si va más allá, y si es grande, y si Él es magnífico en santidad, ¿por qué no hemos de darle a Él por completo una vida que se vive en santidad? Una vida que lo represente a Él. A Él que tuvo misericordia de ti. Aquel que envió a su Hijo para que muriera por ti. Aquel que dice que es magnífico en santidad. ¿Acaso lo entendemos? ¿Acaso entendemos que Dios es santo? Que es por ello que Él busca de nosotros esa santidad. Porque busca que nosotros le sirvamos a Él, le honremos a Él, le busquemos a Él. No otra cosa. No las vanidades de esta vida, sino que lo busquemos a Él en santidad, en una vida santa para Él. Porque Él no merece cualquier cosa, Él lo merece todo. Incluso, ¿qué soy yo delante de Él? Cuando Él lo tiene todo. Sin embargo, por amor y misericordia, Él busca que vivamos una vida santa. Y allá afuera, busca que muchos de los que no lo han escuchado, de los que no han sido salvos, lo sean salvos. Y no debemos de buscar esa santidad con hipocresía, sino debemos de buscar esa santidad por amor a Dios, porque queremos realmente buscarle, porque queremos realmente honrarle, porque entendemos realmente lo que significa que Él es santo, porque entendemos que así como Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos también. Igualmente vamos a ir a 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 2. No, perdón, hermanos, era Primera de Pedro, perdón. Es Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí mismo donde empezamos, hermanos, en el versículo 17, dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice: conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. En nuestro día a día, en cómo vivimos, debemos de conducirnos con ese temor hacia Dios. Debemos de entender que en todo tiempo Él está ahí. Y aunque no lo veamos, Él está ahí. Que el buscar vivir en santidad es también vivir en temor hacia Él. No en que le tengas miedo, no en que digas, es que le tengo miedo a Él. No, vivir en temor, es decir, vivir sabiendo y conociendo quién es Él, conociendo que Él es un Dios todopoderoso, sabiendo que donde quiera que vamos nos ve, que donde quiera que estamos nos ve. Y entonces, ¿cómo nos conducimos delante de Él? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos delante de Él? Dice: conducíos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. En todo tiempo. Y más arriba en el versículo 15 dice: sed santos, sed en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y abajo da un ejemplo y dice: conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación. Si leemos el versículo 15 y lo trasladamos al versículo 17, es vivir en temor en todo tiempo. No nada más un instante, no nada más un minuto, no nada más cuando le busco, no nada más cuando le oro, no nada más cuando vengo a la iglesia y allá afuera soy otra persona y allá afuera me presento como algo completamente diferente a lo que somos aquí, sino que conduzcámonos en temor a Él en todo tiempo, en todo momento, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en santidad, vivir para Él y por Él, porque fuimos comprados a precio de sangre, no por cualquier cosa. Dice que no fuimos comprados, no fuimos rescatados de nuestra manera en cómo vivíamos, de la manera tan banal en la que vivíamos. No fuimos rescatados de eso con algo corruptible. De entender que por eso, que por el hecho de no haber sido comprados con algo corruptible, sino que fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que debemos vivir en temor hacia Él. Una vida recta, una vida a su voluntad, una vida para Él, en la que en todo tiempo dejemos que Él nos guíe, que su Espíritu Santo sea el que nos guíe día a día, no contristándolo, como muchas veces nosotros pecar, sino buscar cada día tener su temor a Dios,
Y de esa manera, cada día, como Él nos da el entendimiento de cómo debemos vivir una vida conforme a su voluntad. Cómo a través de eso entender el cómo Dios quiere que vivamos una vida en santidad. Porque Dios quiere que nosotros seamos santos, porque somos de Él, porque no somos de nadie más, porque no le pertenecemos a nadie más, ni incluso a nosotros mismos le pertenecemos a Él. Somos de Él y para Él. Entonces, si somos de Él y para Él, ¿qué honra le estamos dando a través de nuestra vida a Él? ¿Cómo estoy viviendo mi vida delante de Él? Porque ya no estamos cuando estamos en el mundo, cuando vivíamos en nuestra ignorancia lejos de Él, haciendo lo que queríamos, viviendo como queríamos, diciendo, pensando, hablando lo que queríamos. Porque ya no estamos en esa condición, sino que ahora estamos en Él, como para que no entendamos que realmente Dios quiere que vivamos una vida en santidad delante de Él. Porque busca que nosotros le representemos, que nosotros seamos usados por Él. Y a través de nuestras vidas, y a través de cómo nosotros reflejamos la santidad de Dios a través de nuestras vidas, cómo es que muchos de los que están allá afuera, verán cómo es tu vida, cómo la vives, cómo te diriges. Si realmente lo que dices y de lo que das testimonio es verdad. Porque aunque a veces no nos demos cuenta, realmente la gente allá afuera nos ve cada día, nos observa, ve cómo somos, ve cómo tratamos a nuestros semejantes, ve cómo tratamos a las personas. Y a veces, cuando ve la manera en cómo a veces no lo representamos a Él de la forma en la que nosotros decimos, muchas veces realmente nos estamos dando entonces el testimonio de lo que es Dios en nosotros, de lo que Dios busca en nosotros, de la voluntad de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Así como Cristo murió por nosotros, y como no fue cualquier cosa, y como Él fue puro, sin mancha y sin contaminación, como Dios busca que igualmente nos dirijamos a Él y vivamos en Él de esa manera. Como busca que nuestras vidas estén sin mancha y sin contaminación. Pero muchas veces en nuestra carne queremos más seguir las cosas de este mundo y lo que nos ofrece este mundo y los placeres de este mundo, en vez de hacer la voluntad de Dios. Y a veces, en lo poco, cuando menos nos damos cuenta que estamos lejos de Él, incluso ni siquiera muchas de las ocasiones, muchos que no se dan cuenta que realmente se han alejado de Él. ¿Por qué? Porque a lo mejor vivir una vida en santidad para ellos es ser agravoso. Vivir una vida bajo la voluntad de Dios no era lo que su carne anhelaba.
su carne anhelaba es vivir la vida. Lo que su carne anhelaba eran los placeres que nos ofrece este mundo. Pero, ¿cómo entonces nosotros le damos esa santidad que realmente Dios quiere que vivamos en nuestras vidas? ¿Lo estamos haciendo realmente? ¿Realmente estamos orando? ¿Realmente estamos orando? ¿Realmente le dedicamos a Dios el tiempo que se merece o todo lo que Él merece? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Él? En todo lo que hacemos, donde quiera que vamos, en las decisiones hasta más sencillas que tomamos, si realmente estamos haciendo la voluntad de Él o no. Si vivimos realmente su palabra y no tan solamente somos oidores de ella, sino que realmente la ponemos en práctica. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 2. Y versículo 3. Dice así: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Más adelante da muchos más ejemplos. ¿Qué busca en Dios? ¿Qué busca Dios en nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros? Nuestra santificación día a día, a cada segundo, a cada minuto. Él busca nuestra santificación. Desde el momento en el que nosotros lo recibimos a Él, desde el momento en el que nosotros creímos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, desde ese entonces Dios busca nuestra santificación para que día a día vivamos en santidad para Él. Ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando fuimos llamados por Dios, no fuimos llamados a vivir otra vez como vivíamos. No fuimos llamados otra vez a volver a regresar de donde Dios nos sacó. No nos dijo: ya te salvé, entonces ve y haz lo mismo. No importa cómo te dirijas a mí, vive como quieras. No, sino que dice que Él nos ha llamado para que seamos santos. Dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dice el versículo 8: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué creemos nosotros que hacemos cuando rechazamos esa manera en la que Dios nos dice que debemos de vivir en santidad? ¿Qué creemos nosotros que hacemos al hacer eso? Realmente, muchas de las ocasiones, como hay muchos que piensan, se estarán quitando un peso de encima, o realmente están desechando a Dios.
sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Porque fuimos sellados por Él, por medio de su Espíritu Santo. Y a través de Él, Dios nos va a guiar día con día para vivir una vida en santidad. No una vida lejos de Él, no una vida apartada de Él, no una vida en inmundicia, sino una vida en Él y para Él. ¿Entendemos realmente lo que significa esto? ¿Entendemos realmente lo que significa que nosotros vivamos una vida en santidad para Él? ¿O seguimos sin entenderlo? O cuando salgas de aquí, te olvidarás de esas palabras y volverás y comenzarás otra vez a vivir tu vida como quieres. No, sino que recuerda cada día quién es el merecedor de toda honra y de toda gloria. Sino que recuerda cada día que lo que busca de ti es que vivas una vida en santidad, una vida entregada a Él. ¿Cómo vivimos nuestra vida día a día? ¿Realmente la vivimos para Él o la vivimos lejos de Él? ¿Realmente hacemos su voluntad o estamos muy lejos de lo que Él nos dice que hagamos a través de su palabra? Porque no podemos decir que no hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo Dios busca que vivamos en santidad, porque lo hemos escuchado y lo leemos a través de su palabra y cómo Él nos enseña y nos guía día a día, cada día en el que nosotros vivimos, nos guía en cómo debemos de vivir nuestra vida. No podemos decir como antes que vivíamos en ignorancia y que no conocíamos de Él y que nos justificábamos a través de eso. Porque ya no estás en aquella ignorancia, sino que has conocido del Señor, has entregado tu vida a Dios. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿En qué condiciones te acercas a Dios? ¿Entendemos realmente lo que significa esto? ¿Entendemos entonces realmente ahora lo que representa la santidad de Dios? Que como Él es santo, seamos nosotros también santos y vivamos una vida en santidad, dejando que Él nos dirija cada día, dejando que Él haga su voluntad. Y aunque muchas veces su voluntad no se amolde a lo que nosotros queremos, es su voluntad. Porque Él sabe lo que es bueno para nosotros, porque su voluntad es agradable y perfecta. Porque Él no se equivoca y porque Él, si te enseña su voluntad, si te dice cómo debes de dirigirte a Él y cómo debes de vivir en santidad en Él, es porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque a veces nosotros no lo entendamos, aunque a veces muchas veces nos neguemos a vivir una vida así. Con nuestra actitud muchas veces. O a veces aunque le digamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pides que haga esto? Y aunque a veces no entendamos la voluntad de Dios, debemos de confiar en Él, de que su voluntad es perfecta y que Él no se equivoca. Y si Él busca que vivamos una vida en santidad, es para que entendamos que nosotros ya no estamos allá afuera, sino que estamos en Él, que somos de Él. Entonces, el
vida en santidad delante de Dios. ¿Cómo es que debemos de dirigirnos a Él? ¿Cómo es que debemos de presentarnos delante de Él? Ahí mismo, en Tesalonicenses, vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a darle lectura al versículo 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros hemos escuchado de Él, hemos oído de Él, nos han hablado de Él. Y cada día lo vamos conociendo a través de su palabra. Y aunque a veces leamos toda la Biblia, hay cosas que cuando la volvemos a leer, cosas que no habíamos entendido, entendemos. Entendemos cada día que es aquella palabra la cual nos transforma, la cual actúa en nosotros, la cual muchas veces escuchamos a través de nuestros hermanos, de lo que Dios pone en ellos para poder hablarnos, de las prédicas que escuchamos. Y entonces no podemos decir que no entendemos y no sabemos cómo es que Dios busca a nosotros y vivamos en santidad. Porque lo hemos escuchado y lo sabemos, aunque muchas veces a lo mejor no queremos seguirlo, pero lo hemos escuchado. Y debemos entenderlo. Debemos de entender que Dios busca nuestra santificación. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1. Versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde incluso mucho antes de que nosotros supiéramos, de que nosotros entendiéramos realmente muchas de las cosas que a lo mejor hoy vemos y entendemos en su palabra. Él siempre busca en nosotros que seamos santos y sin mancha delante de Él. Anteriormente, cuando la presencia de Dios moraba en un solo lugar, cuando el pueblo de Israel no se podía acercar a Él directamente como nosotros ahora lo podemos hacer, entendían que no se podían acercar así nada más a Él, porque entendían que si se acercaban a su presencia, muchas veces incluso el estar delante de su presencia no era nada más ir por ir y estar ahí, sino que solamente aquellos que Dios había puesto para que fueran y se acercaran a Él y pidieran por el pueblo de Israel. Solamente Dios sabía quién era el que se iba a acercar a Él. No era de que yo me acerco a Él porque yo quiero y
cuando quiero y como quiero. Sin importar cómo es mi vida, sin importar cómo esté yo delante de Él. Mas ahora, que incluso nos podemos acercar a Él a través de orarle, a través de buscarlo en su palabra. ¿Qué es lo que busca Dios? Dice que busca que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para que entendamos que no le servimos algo cualquiera, sino que le servimos a Él. Vamos a ir a Hebreos. Capítulo 12. Versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No entendemos, o sí entendemos realmente la importancia de vivir en santidad para Él. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque no podemos esperar que nos acerquemos solamente así, como así, delante de Dios, viviendo una vida bajo nuestra voluntad, o viviendo una vida lejos de Él, o viviendo como yo quiero, o viviendo aquí de una forma y allá afuera de otra. Porque Dios te ve y ve cómo eres y ve cómo vives y ve cómo das tu testimonio de Él a través de tu vida. Realmente estamos buscando vivir en santidad para el Señor. Entender que realmente vivir en santidad para Él no solamente venir aquí y escuchar lo que tenga que escuchar, irme para mi casa y seguir con mi vida normal, sino es venir aquí, escuchar la palabra de Dios y que entendamos cuál es su voluntad de Él para con nosotros. Entonces, hermanos, aquí somos llamados a vivir una vida en santidad o a vivir la vida como nosotros seamos. ¿A qué somos realmente llamados? ¿Qué es lo que busca realmente Dios en nosotros? Probablemente lo poco o lo mucho que puede decir no es ni siquiera todo lo que Dios representa en cuanto a su santidad. Va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Entonces busquémosle cada día a Él, día con día, y busquémoslo a Él a través de su palabra y entendamos cómo Él quiere que nosotros vivamos una vida en santidad delante de Él. Y entendamos realmente cuál es su voluntad para con nosotros. Y cada día limpiémonos de todo lo malo que hay dentro de nosotros, a través de su palabra, a través de lo que nosotros escuchamos, leemos, a través de su palabra.
Vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. Dice así: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué busca Dios de ti? ¿A qué te está llamando Dios cuando te acercaste a Él? No te llama a que vivas, como dice su palabra, en inmundicia, sino que nos limpiemos de la contaminación que hay en nuestra carne, perfeccionando cada día la santidad en el temor de Dios. Que vivamos una vida para Él. Y si aún tal vez no hemos entendido cómo es vivir una vida en santidad para Él, pidámosle a Dios que realmente nos muestre cómo es vivir delante de Él en santidad. Para que nos muestre cada día cuál es su voluntad. Para que lo hagamos y vivamos una vida en temor hacia Él. Para que entendamos que no es cualquier cosa, que no es algo que solamente sentimos emocionalmente y que en un momento y en un instante desaparece, sino que entendamos que realmente cuando nosotros decidimos seguirle a Él, era para eso, para que nosotros vivamos una vida en santidad, vivamos una vida en temor hacia Él. Porque ya no somos aquello que éramos antes. Limpiémonos de toda contaminación que hay en nosotros. Porque hasta en lo más mínimo, cuando no lo vemos, nuestra carne nos desvía de su camino. Y a veces pareciese que escuchamos más esa voz, pareciese que escuchamos más lo que nuestra carne quiere de nosotros que a veces escuchar lo que realmente Dios quiere de nosotros. Vayamos cada día firmes en Él, viviendo para Él, siguiéndolo a Él. Y entendamos realmente lo que es vivir una vida en santidad para Él. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estemos pues firmes en Él. Como dice su palabra, entendiendo que nuestra salvación no vino de aquello corruptible, sino que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estemos firmes en Él. ¿Por qué anhelamos seguir viviendo en esa vida de la cual Dios nos hizo libres, en la cual nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él nos sacó? Dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Veamos cada día, veamos en nuestras vidas cada día en qué no estamos guardando realmente esa santidad que pide Dios de nosotros.
ya no volvamos, miremos hacia atrás, sino vayamos hacia adelante, hacia Él, hacia nuestra meta que es Él. Vivamos firmes en Él, en esa libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, en esa libertad que nos hizo libres, que nos apartó de aquella esclavitud en la que vivíamos hacia nuestro pecado. Y entendamos que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Él. Y tenemos que vivir para Él y conforme a su voluntad. No para nosotros, sino para Él. ¿Y por qué no hacerlo? Si Él lo merece todo, ¿y por qué no hacerlo? Si Él me sacó de la vida tan inmunda que llevaba. ¿Por qué no buscar una vida en santidad? Si antes vivía una vida en esclavitud hacia el pecado, ¿por qué entonces buscamos apartarnos de Él? Que no estemos sujetos a esa esclavitud en la cual antes nosotros vivíamos, sino busquémoslo a Él cada día y estemos pues firmes en Él, viviendo para Él y por Él. Ya no nos conformemos a los deseos que tenemos en nuestra carne, sino que vivamos para Él. Vamos a ir a 1 Corintios. Capítulo 1. Versículo 2. Pablo se dirige a los corintios de esta manera y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. ¿Cómo se dirigía a ellos Pablo? Dice, a los santificados en Cristo Jesús. Porque no somos santos solamente por lo que nosotros decimos, Dios ya hice esto. Mira, Señor, ya le hablé a tal persona. Mira, Señor, ya hice esto. No solamente digamos que es a través de eso, sino que entendamos que es a través de nuestro Señor Jesucristo que somos santificados por Él. Y es por ello que debemos de buscar ser santos. Dice, llamados a ser santos. Busquemos entonces la santidad que realmente Dios busca en nosotros. Vamos a ir a 1 de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No estamos aquí para que vivamos la vida como nosotros queramos. Estamos aquí
para buscar la santidad de Dios día con día. Porque es por la misericordia de Él que nosotros estamos aquí. Dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, veamos día a día cómo nos dirigimos en nuestra vida delante de Dios, cómo vivimos nuestra vida delante de Dios. Si realmente entendemos que desde que nosotros fuimos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si realmente entendemos que debemos de vivir en santidad para Él, y no solamente vivir bajo nuestra propia voluntad, sino vivir bajo la voluntad de lo que Él dicta para nuestra vida, de lo que Él quiere para nuestra vida, y vivir bajo su voluntad. Y entender que somos llamados a ser santos como Él es santo. Señor, te damos gracias por este momento que nos permitiste de escuchar tu palabra, de entender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, de entender, Señor, que tú busques de nosotros que vivamos una vida en santidad delante de ti, Señor, y que tú mereces mucho más, que tú mereces, Señor, que nosotros vivamos una vida en santidad porque tú eres santo y porque solo tú lo mereces, y porque no nos sacaste, Señor, de esa vida que vivíamos solamente para venir aquí y vivirla como nosotros queremos, sino vivirla bajo tu voluntad. Enséñanos cada día cómo vivir. Guíanos cada día a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros vivamos una vida conforme a tu voluntad, una vida en santidad. Y que entendamos, Señor, realmente qué es vivir una vida en santidad para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Señor, nada se compara a ti, mi Redador. Eres por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres, todo humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti, tus labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres, por todo humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti, tus labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti. Santo eres, Señor, nada se compara a ti.
libertador. Eres el principio y el fin, mi redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor. Derramaste sobre mí, hacer tu voluntad. Es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad. Es mi mayor anhelo, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti. Tus labios que confiesan su nombre, mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti. Tus labios que confiesan su nombre, mi alabanza es para ti. Tú quieres con humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti. Tus labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi Redentor. Eres el principio y el fin, mi Redentor. Fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor. Derramaste sobre mí, hacer tu voluntad. Es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad. Es mi mayor anhelo. Tú quieres corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti. Tus labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Tú quieres un corazón humillado, mi obediencia, hoy rindo ante ti. Tus labios que confiesan tu nombre, mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti.